¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tus últimos pensamientos, antes de dormir, fueran semillas que germinan en tu vida? Cada noche, cuando cierras los ojos, no solo descansas, también abres una puerta secreta hacia tu mente más profunda, el subconsciente. Ese espacio silencioso que guarda recuerdos, miedos, sueños, pero que también tiene el poder de moldear tu realidad. Los antiguos estoicos lo sabían. Marco Aurelio, en medio de guerras y responsabilidades, encontraba en la noche un refugio para entrenar su espíritu. Séneca nos recordaba que la serenidad no es un regalo del destino, sino un hábito que se cultiva. Y Epicteto enseñaba que nadie puede quitarnos la libertad de la mente, salvo que nosotros mismos la entreguemos. Este video es un ritual estoico nocturno. Durante 20 lecciones, te guiaré paso a paso para que uses la noche no solo como descanso, sino como una forja silenciosa donde tu subconsciente transforma tus pensamientos en realidades. No te prometo fórmulas mágicas. Lo que encontrarás aquí es más valioso. Un camino claro, antiguo y poderoso para dormir en paz y despertar renovado. Quédate conmigo hasta el final, porque cada palabra está diseñada para sembrar calma, claridad y fuerza en tu interior. Esta noche puede ser diferente. Hoy puede ser el inicio de un nuevo tú. Lección 1. La noche como un santuario. La noche no es solo el final de un día. Es un santuario silencioso que nos recibe después de las batallas, los cansancios y las preocupaciones. Cuando el sol se oculta y el ruido de la ciudad se apaga poco a poco, la vida nos ofrece un regalo discreto, la posibilidad de volver al interior. Los estoicos entendían este secreto. Marco Aurelio, aun siendo emperador, no veía la noche como una simple pausa, sino como un templo, un lugar donde podía entrar en sí mismo, dejar a un lado las cargas del poder y recordar que, al final, lo único verdaderamente suyo eran sus pensamientos y su espíritu. Séneca decía que nadie puede vivir en paz si no aprende a detenerse. Y la noche es ese alto en el camino donde por unas horas dejamos de correr detrás de la vida para permitir que la vida respire dentro de nosotros. Epicteto recordaba que no controlamos lo que sucede afuera, pero siempre podemos elegir cómo nos preparamos por dentro. La noche es ese espacio sagrado donde el alma se prepara para lo que vendrá. Imagina dos personas. La primera llega a la cama con la mente acelerada. Repasa los problemas, las cuentas, las palabras que le lastimaron. Su subconsciente recibe toda esa agitación como órdenes y la multiplica durante el sueño. Al despertar, siente que no descansó, que la guerra continúa en su interior. La segunda persona también tuvo un día difícil, pero al llegar la noche hace una pausa, apaga el ruido, respira profundo y se dice a sí misma: «Esta es mi hora de paz». Su subconsciente registra ese mensaje y durante la noche trabaja para fortalecerlo. Al amanecer, esa persona despierta más ligera, como si el santuario de la noche hubiera limpiado parte de su carga. La diferencia no estuvo en los problemas que vivieron, sino en la forma de entrar en la noche. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos un momento. Respira lentamente. Imagina que la noche es un templo que se abre solo para ti. Cada respiración es como una vela encendida que ilumina tu interior. Cada pensamiento de calma es como un incienso que purifica tu mente. Y repite en silencio: «La noche es mi santuario. Aquí dejo mis cargas. Aquí descanso en paz». Siente cómo tu cuerpo comienza a soltar la tensión. Siente cómo tu corazón late más despacio cuando eliges entrar en ese santuario interior. Tu subconsciente ya está recibiendo la orden de que esta noche será diferente. Marco Aurelio no necesitaba templos de piedra para encontrar calma. Su santuario estaba en el silencio de la noche y en la disciplina de su mente. Tú también puedes crear ese espacio sagrado, aunque el mundo a tu alrededor siga en movimiento. Séneca decía que quien no se detiene nunca se encuentra consigo mismo, y la noche es el recordatorio de que necesitamos regresar al centro, aunque sea por unas horas. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad es interior, y cada noche,
cuando cierras los ojos con intención, reclamas esa libertad para ti. Hoy, cuando te acerques a tu cama, no la veas solo como un mueble donde caes rendido. Mírala como el altar de tu santuario personal. Ahí en el silencio, tu alma se encuentra consigo misma y recuerda lo que realmente importa. Repite en tu interior: esta noche es mi refugio, la convierto en mi santuario. Aquí descanso, aquí me renuevo. Y al despertar, descubrirás que no solo dormiste, sino que entraste en un templo secreto donde tu ser se fortaleció. Porque cada noche puede ser un santuario, si eliges entrar en ella con respeto, con calma y con intención. Lección 2. El poder de soltar. Antes de dormir. El día nos carga de cosas visibles e invisibles. Cargamos con palabras que nos hirieron, con problemas que no resolvimos, con preocupaciones que se quedaron dando vueltas en la mente. Y muchas veces, al llegar la noche, llevamos todo ese peso a la cama como si fuéramos mulas cansadas que no saben dejar las cargas en el suelo. Pero los estoicos nos enseñan que soltar es un acto de sabiduría y de libertad. No se trata de olvidar ni de negar lo que pasó, sino de elegir conscientemente qué llevamos con nosotros al descanso, porque lo que cargamos en la mente al dormir es lo que el subconsciente multiplica durante la noche. Marco Aurelio practicaba este arte todas las noches. Antes de cerrar los ojos, escribía lo que le preocupaba y luego lo soltaba en el papel, como quien deposita una carga en manos de algo más grande. Él entendía que no podía controlar todo, pero sí podía controlar qué pensamientos llevaba consigo al sueño. Séneca decía que el hombre sabio sabe cuándo detener la mente. Así como el cuerpo necesita reposo, también la mente debe aprender a dejar de girar en círculos. Soltar antes de dormir no es debilidad, es disciplina interior. Epicteto recordaba que no somos dueños de lo que sucede, pero sí de la manera en que lo recibimos. Que al dormir, la forma en que recibimos el día marca la calidad de nuestro descanso. Imagina dos personas. La primera llega a la cama con la cabeza llena de preocupaciones. Se acuesta pensando en lo que falta pagar, en lo que salió mal, en lo que podría suceder mañana. Su subconsciente toma todo eso como órdenes y lo multiplica en sueños inquietos. La segunda también tuvo un día difícil, pero antes de acostarse respira profundo, agradece lo poco o mucho que logró y decide soltar lo que no puede resolver ahora. Su subconsciente recibe esa instrucción y durante la noche trabaja en silencio para organizar y limpiar la mente. Al amanecer, despierta más ligera, con claridad y fuerza. La diferencia no estuvo en los problemas, sino en la decisión de soltar o no. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos. Inhala profundo. Piensa en algo que te preocupa. Obsérvalo como si fuera un objeto en tus manos. Ahora imagina que lo dejas suavemente en el suelo, fuera de tu cama. Respira y repite en silencio. Lo suelto. No me pertenece en este momento. Esta noche descanso libre. Siente cómo el cuerpo se aligera cuando tu mente deja de aferrarse. Siente cómo el corazón descansa cuando confías en que no necesitas resolver todo ahora. El subconsciente ya está recibiendo la orden. Esta noche será un espacio de libertad, no de prisión. Marco Aurelio no llevaba los problemas del imperio a su almohada. Él los soltaba en sus escritos, para que el descanso no se convirtiera en tortura. Tú también puedes soltar lo que te pesa antes de dormir. Séneca decía que el que no sabe soltar vive como esclavo de su propio pensamiento, y no hay cadenas más pesadas que las que uno mismo se pone. Epicteto enseñaba que la tranquilidad no depende de tener menos problemas, sino de saber cargar menos peso. Y la noche es el momento ideal para dejar en el suelo lo que no necesitamos cargar hasta mañana. Hoy, cuando te prepares para dormir, no entres en tu cama con la mochila llena de preocupaciones. Haz una pausa, respira y decide qué dejas afuera. Convierte este gesto en un ritual diario, el arte de soltar. Repite en silencio: yo suelto, yo descanso. Mi noche es un espacio de libertad. Y al despertar, descubrirás que la vida no cambió por arte de magia, pero tú sí.
te levantarás más ligero, más fuerte, más capaz de enfrentar lo que venga. Porque soltar antes de dormir es un acto de poder. Es decirle a la vida, hoy descanso, mañana renazco. Lección 3. Las últimas palabras moldean el mañana. Las últimas palabras que pronuncias antes de dormir no se pierden en el aire. Quedan grabadas en tu subconsciente como semillas que germinan durante la noche. Aunque las digas en voz baja o incluso solo en tu mente, tienen un peso invisible que moldea el amanecer. El subconsciente no distingue entre un pensamiento y una orden. Todo lo que recibe en ese instante previo al sueño lo interpreta como verdad y trabaja silenciosamente para multiplicarlo. Marco Aurelio lo entendía. Al final de cada día se repetía frases de calma, de aceptación y de fuerza. Era su manera de asegurarse que su mente no se llevara al sueño las cargas de la corte ni las preocupaciones de la guerra. Esas palabras se convertían en decretos internos que moldeaban su carácter y su despertar. Séneca decía que nadie puede cosechar paz si siembra ansiedad. Las palabras son semillas, y si la última siembra de tu día es amarga, no puedes esperar frutos dulces al amanecer. Epicteto recordaba que la libertad comienza en lo que decides pensar. Y las últimas palabras antes de dormir son el ejercicio más claro de esa libertad. Imagina dos personas. La primera se acuesta repitiendo frases de desesperanza. No sirvo para nada. Mañana será un desastre. Nunca voy a poder. Su subconsciente toma esas frases como mandatos y durante la noche las convierte en sentimientos más pesados. La segunda, aún cansada y con problemas, elige otras palabras. Estoy en paz. Mañana será más ligero. Soy más fuerte de lo que creo. El subconsciente guarda esas frases y trabaja para multiplicarlas en serenidad. Al amanecer despierta con un espíritu más firme. La diferencia no estuvo en la vida que tenían, sino en las últimas palabras que se regalaron. ¿Quieres intentarlo ahora? Cierra los ojos, respira profundamente. Elige una frase sencilla, clara y positiva. Puede ser, descanso en paz. O, mañana será un nuevo comienzo. Repítela en silencio 3 veces. Siente cómo tu cuerpo se suelta y tu mente se aquieta. Esa frase ya está sembrada en tu subconsciente y mañana volverá a ti como fruto. Marco Aurelio no dejaba su mente a la deriva. Él la guiaba con frases que eran como lámparas encendidas en la oscuridad. Tú también puedes encender esas lámparas cada noche. Séneca decía que la mente necesita dirección, como un barco necesita timón. Tus últimas palabras son ese timón invisible que guía tu subconsciente durante el sueño. Epicteto enseñaba que no podemos decidir lo que ocurrirá mañana, pero sí podemos decidir cómo recibiremos el día. Y esa decisión se toma en la última frase que eliges pronunciar antes de dormir. Hoy, cuando vayas a acostarte, presta atención. Que tus últimas palabras no sean quejas ni lamentos, haz que sean semillas de calma, de gratitud, de confianza. Dite a ti mismo en silencio, duermo en paz, me entrego al descanso, mañana despierto renovado. Y cuando abras los ojos, descubrirás que no fueron solo palabras. Fueron órdenes silenciosas que trabajaron toda la noche para moldear tu mañana, porque las últimas palabras de la noche siempre son las primeras semillas del día. Lección 4. Cuando la imaginación se convierte en verdad. La mente no distingue entre lo que vives y lo que imaginas con claridad. Para el subconsciente, una imagen repetida con fuerza es tan real como un recuerdo. Y lo que imaginas antes de dormir se convierte en material con el que tu mente construye tu día siguiente. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio se visualizaba enfrentando injurias, pérdidas y dificultades con calma. No era un juego, era un entrenamiento. Al imaginarlo de manera constante, su mente ya estaba preparada para responder con serenidad cuando esos momentos llegaban. Séneca decía que la fortuna sorprende menos a quien ensaya su espíritu. La imaginación es ese ensayo invisible que nos permite fortalecer la respuesta antes de la prueba real. Epicteto recordaba que no controlamos los hechos,
pero sí podemos preparar la mente para enfrentarlos. Y una de las formas más poderosas de preparación es imaginar. Imagina dos personas. La primera se acuesta pensando en todo lo que puede salir mal mañana. Se imagina fracasando, discutiendo, perdiendo. Su subconsciente toma esas imágenes como verdad y las multiplica, creando más ansiedad al despertar. La segunda, consciente de su poder, cierra los ojos y se visualiza respirando con calma en medio de un conflicto, hablando con firmeza en una conversación difícil, caminando con seguridad aunque sienta miedo. Su subconsciente guarda esas imágenes como entrenamiento. Al despertar, responde con mayor claridad, como si ya hubiera vivido esas situaciones. La diferencia no estuvo en el mañana, sino en lo que cada uno imaginó antes de dormir. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos, respira profundamente. Piensa en algo que te preocupa del día de mañana. Ahora visualízate enfrentándolo con calma. Mírate hablando con serenidad, actuando con firmeza, respirando sin ansiedad. Hazlo tan vívido como si estuviera sucediendo ahora mismo. Y repite en silencio: mi mente ya lo ensayó. Estoy preparado. Mi imaginación se convierte en fuerza. Siente cómo tu cuerpo se relaja al imaginarte victorioso en lo que temías. Siente cómo tu subconsciente acepta esta imagen como verdad. Marco Aurelio no dejaba su reacción a la suerte. Él la entrenaba cada noche, imaginando cómo quería ser. Así, cuando el día lo ponía a prueba, su alma ya estaba lista. Tú también puedes usar este poder. No se trata de fantasear con imposibles, sino de sembrar en tu mente la versión más fuerte y serena de ti mismo. Esa imagen repetida noche tras noche se convierte en carácter. Séneca decía que nadie se vuelve sabio de repente. Es la repetición constante lo que forma al hombre. La imaginación repetida es semilla de carácter. Epicteto enseñaba que lo que practicamos en silencio, lo vivimos en público. Y la noche es tu campo de práctica invisible. Hoy, cuando te prepares para dormir, no desperdicies el poder de tu imaginación en miedos y escenarios oscuros. Elige visualizar lo que quieres cultivar. Calma, fuerza, confianza. Que tu subconsciente trabaje en esas imágenes y no en tus temores. Repite en silencio: lo que imagino con calma se convierte en mi verdad. Mi mente trabaja a mi favor. Duermo en confianza. Y cuando amanezca descubrirás que ya no temes tanto, porque tu mente reconoce el camino. Lo ensayó en silencio y ahora lo vive en realidad, porque lo que imaginas con fe cada noche se convierte en verdad en tu vida. Lección 5. El ensayo invisible del alma. ¿Te has dado cuenta de que la vida siempre nos sorprende? Un problema inesperado, una palabra que duele, una pérdida que no anticipamos, y casi siempre reaccionamos de manera automática: miedo, enojo, tristeza. Pero los estoicos descubrieron un secreto: es posible ensayar la respuesta del alma antes de que llegue la situación real. Marco Aurelio practicaba este ensayo invisible todas las noches. Se imaginaba afrontando injurias, enfermedades o derrotas. No lo hacía para sufrir dos veces, sino para preparar su espíritu. De esa manera, cuando la vida lo ponía a prueba, su mente ya había ensayado cómo reaccionar. Y su serenidad no era casualidad, sino fruto de un entrenamiento silencioso. Séneca decía que la fortuna favorece a los que se preparan, y la preparación más valiosa no es la del cuerpo, sino la de la mente. El ensayo invisible del alma es esa práctica secreta que nos hace más fuertes antes de la batalla. Epicteto recordaba que no controlamos lo que pasa afuera, pero sí lo que sucede dentro de nosotros. Ensayar la calma, la paciencia o el valor antes de dormir es dar a nuestra alma un mapa para cuando llegue el momento real. Imagina dos personas. La primera se acuesta repasando las culpas del día, las discusiones, los errores. Su subconsciente registra esas imágenes como un entrenamiento de ansiedad, y al día siguiente repite los mismos patrones. La segunda, antes de dormir, se imagina enfrentando las mismas dificultades, pero con serenidad. Se ve respirando profundo cuando alguien le grita, contestando con claridad en medio de un conflicto,
aceptando con firmeza lo que no puede cambiar. Su subconsciente guarda esas escenas como un ensayo, y al día siguiente, cuando ocurre algo parecido, responde mejor. La diferencia no estuvo en los problemas, sino en el ensayo que hicieron antes de dormir. ¿Quieres practicarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Piensa en algo que temes vivir mañana, una conversación difícil, una decisión complicada, una situación que te causa ansiedad. Ahora imagínate ahí, pero actuando con calma. Respira, contesta con serenidad, camina con confianza. Hazlo tan real que lo sientas en tu cuerpo y repite en silencio: mi alma ya lo ensayó, estoy preparado, nada me sorprende. Siente cómo tu corazón se tranquiliza al imaginarte fuerte en lo que temías. Tu subconsciente ya está registrando ese ensayo como experiencia. Marco Aurelio no esperaba a que la vida lo golpeara para aprender a resistir. Él entrenaba en secreto, en la intimidad de la noche. Así, su serenidad no era suerte, sino resultado de práctica. Tú también puedes cultivar esa fuerza. No necesitas horas ni rituales complicados. Solo unos minutos antes de dormir, imaginando cómo quieres responder en vez de cómo temes reaccionar. Ese es el ensayo invisible del alma. Séneca decía que quien se prepara para la dificultad la vive más ligera. La carga no desaparece, pero ya no asusta tanto. Epicteto enseñaba que la libertad comienza en entrenar la respuesta, no en esperar el golpe. Y cada noche es una oportunidad para hacerlo. Hoy, cuando vayas a tu cama, no te duermas solo con las memorias del día. Duérmete con un ensayo. Imagina la calma, practica la paciencia, visualiza la valentía. Tu subconsciente lo tomará como un entrenamiento real. Repite en silencio: ensayo mi alma en la calma, duermo preparado, despierto fuerte. Y mañana, cuando enfrentes la vida, notarás la diferencia. No porque los problemas se hayan ido, sino porque tu alma ya sabía cómo responder. Ese es el poder del ensayo invisible. Practicar en secreto para vivir en serenidad. Lección 6. La Academia Nocturna del Espíritu. Muchos creen que la noche es solo para descansar, pero los estoicos veían algo más profundo. La noche es también una academia invisible, un espacio donde el espíritu se educa en silencio, mientras el cuerpo duerme. Marco Aurelio usaba la noche como un salón de estudio interior. Escribía en sus meditaciones como quien toma apuntes en una clase secreta. Cada reflexión era una lección aprendida antes de dormir, un recordatorio para que su mente no se extraviara al día siguiente. Así, la noche se convertía en maestra y el descanso en aprendizaje. Séneca decía que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en lo trivial. Por eso, cada noche es un aula que no debemos ignorar. Lo que piensas y practicas en esos últimos minutos se convierte en enseñanza que tu subconsciente repite sin cesar. Epicteto recordaba que nadie puede quitarte tu educación interior. Puedes perder riquezas, trabajos o amigos, pero la sabiduría que cultivas dentro se queda contigo. Y la mejor hora para reforzar esa sabiduría es la noche. Imagina dos personas. La primera llega al final del día encendiendo la televisión o el celular, llenando su mente de noticias pesadas o distracciones sin sentido. Su subconsciente guarda esas impresiones como si fueran lecciones, y durante la noche las multiplica. Al despertar, su espíritu se siente vacío y agitado. La segunda persona, en cambio, dedica unos minutos a leer un texto inspirador, a meditar, a reflexionar sobre su día con calma. Entra en la noche como quien entra a una clase. Su subconsciente recibe esas ideas como lecciones y trabaja con ellas toda la noche. Al despertar, su espíritu está más sereno y más claro. La diferencia no estuvo en el cansancio, sino en la academia que eligieron para su noche. ¿Quieres entrar en esa academia ahora? Cierra los ojos, respira lentamente. Piensa en una enseñanza sencilla para esta noche. Puede ser: la calma es más fuerte que la prisa. O nada me pertenece más que mi paz interior. Repite la frase 3 veces, como si la escribieras en tu mente. Siente cómo esa lección se fija en tu interior,
como si un maestro invisible la anotara en tu espíritu. Marco Aurelio estudiaba en silencio cada noche. Sus libros eran su refugio, pero también su espejo. Tú también puedes estudiar así, no con largas horas, sino con pequeñas reflexiones que se convierten en sabiduría viva. Séneca decía que no estudiamos para acumular palabras, sino para aprender a vivir mejor. Y la noche es el mejor momento para dejar que esas palabras se conviertan en verdad dentro de ti. Epicteto enseñaba que la verdadera educación no está en lo que memorizas, sino en lo que practicas. Por eso, cada noche puede ser tu práctica más valiosa. Sembrar en tu subconsciente lo que quieres despertar al día siguiente. Hoy, cuando te acerques a tu cama, no lleves solo cansancio, lleva también una lección. Elige una frase, un pensamiento, una gratitud, y haz de ella tu estudio nocturno. Verás cómo tu subconsciente la guarda como tarea, y al amanecer, la vida te dará la oportunidad de aplicarla. Repite en silencio: cada noche es mi academia. Aprendo en silencio. Despierto más sabio. Y cuando abras los ojos, notarás que tu espíritu se siente distinto. No solo descansó, aprendió, porque la noche, cuando la usas con intención, es más que sueño. Es la academia secreta del espíritu. Lección 7. Cuando las heridas se vuelven descanso. Todos llevamos heridas invisibles. Heridas de palabras que lastimaron, de pérdidas que marcaron, de errores que aún pesan en la memoria. Y muchas veces esas heridas se reabren justo cuando intentamos dormir. La mente revive lo que dolió, y el descanso se convierte en un campo de batalla. Pero los estoicos nos muestran un camino distinto. La herida no siempre tiene que ser condena. Con el tiempo y con la actitud correcta, puede convertirse en descanso. Porque el dolor, si lo miramos con calma, también enseña. Y cuando aprendemos de él, deja de ser carga y empieza a ser maestra. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no hay herida que no pueda ser usada para fortalecer el alma. Cada golpe que recibía lo transformaba en reflexión. Así, lo que para otros era motivo de amargura, para él era entrenamiento. Séneca decía que la adversidad revela al hombre a sí mismo. En las noches de dolor, donde descubrimos lo que somos capaces de soportar. Y si nos entregamos a la calma, la herida se vuelve una puerta hacia la serenidad. Epicteto, quien conoció el dolor físico en carne propia, enseñaba que el sufrimiento no depende del golpe, sino de la interpretación que hacemos de él. Dormir no significa olvidar la herida, sino descansar en medio de ella, confiando en que el alma es más grande que cualquier cicatriz. Imagina dos personas. La primera se acuesta repitiendo su dolor. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Su subconsciente recibe esas preguntas como órdenes y multiplica la angustia durante la noche. La segunda también siente dolor, pero antes de dormir respira hondo y se dice: esto también pasará. Mi herida me enseña. Yo descanso en medio de ella. Su subconsciente registra esa decisión y durante la noche transforma parte del sufrimiento en fortaleza. Al amanecer, esa persona despierta con más paz que la primera. La diferencia no estuvo en el dolor, sino en la forma de entregarse a la noche. ¿Quieres intentarlo ahora? Cierra los ojos, respira profundamente. Trae a tu mente una herida que aún duele. Obsérvala sin miedo, como si fuera una cicatriz en tu piel. Ahora imagina que al inhalar entra luz en esa herida y al exhalar el dolor se suaviza. Repite en silencio: mi herida no me define. Descanso en ella. Mañana despierto más fuerte. Siente cómo tu cuerpo empieza a soltar la tensión. Siente cómo tu corazón late con menos peso. Tu subconsciente ya está recibiendo el mensaje. El dolor puede convertirse en descanso. Marco Aurelio no huía de sus heridas. Las miraba de frente y las transformaba en sabiduría. Tú también puedes hacerlo. Séneca decía que no elegimos lo que nos hiere, pero sí elegimos lo que hacemos con esa herida. Si la conviertes en escuela, deja de ser condena. Epicteto enseñaba que incluso en cadenas, uno puede ser libre. Y si la libertad puede encontrarse en la prisión, también puede encontrarse en medio del dolor.
Hoy, cuando te acerques a tu cama, no intentes esconder tus heridas. Recíbelas con calma, como quien recibe un visitante difícil pero necesario. Entrégalas al silencio de la noche y permite que se transformen en descanso. Repite en silencio: mis heridas descansan conmigo, no me roban la paz. Al dormir, se vuelven fuerza. Y cuando despiertes, notarás que el dolor no desapareció de un día para otro, pero algo cambió en ti. Ya no peleas contra la herida, sino que la dejas reposar contigo, y en ese reposo tu alma se fortalece, porque las heridas, cuando las aceptamos con serenidad, pueden convertirse en descanso. Lección 8. El silencio. ¿Qué cura vivimos rodeados de ruido? El ruido de la ciudad, de las noticias, de las conversaciones sin fin, pero también el ruido interior, pensamientos que no se callan, preocupaciones que se repiten, recuerdos que vuelven una y otra vez. Y muchas veces, cuando intentamos dormir, ese ruido se intensifica. Los estoicos descubrieron algo que a menudo olvidamos: el silencio no es vacío, es medicina. El silencio tiene el poder de sanar lo que las palabras no alcanzan. Y la noche, con su calma natural, es la oportunidad perfecta para beber de ese remedio invisible. Marco Aurelio encontraba en el silencio nocturno su refugio más seguro. Después de las batallas y las reuniones, no buscaba más voces, sino silencio. Era ahí donde su mente podía limpiarse y su espíritu podía respirar. Séneca decía que necesitamos momentos de retiro, no para huir del mundo, sino para reencontrarnos con nosotros mismos. El silencio no es ausencia, es regreso. Es el regreso a lo esencial. Epicteto recordaba que el alma no se fortalece en el ruido de afuera, sino en la calma de adentro, y esa calma se cultiva cuando nos permitimos callar. Imagina dos personas. La primera se acuesta con el televisor encendido, revisando mensajes, llenando su mente de ruido hasta el último segundo. Su subconsciente guarda todo ese caos y lo multiplica durante la noche. La segunda persona, antes de dormir, apaga todo, se sienta en silencio, respira profundamente y se entrega al descanso. Su subconsciente recibe esa calma como instrucción y trabaja con ella. Al despertar, su espíritu se siente ligero. La diferencia no estuvo en el cansancio, sino en la elección del silencio. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos, respira hondo, escucha el silencio que te rodea, aunque sea pequeño. Si no lo encuentras afuera, escúchalo dentro de ti. Ese silencio es un río oculto que siempre está ahí, esperando que lo atiendas. Repite en silencio: el silencio me cura, descanso en él, duermo en paz. Siente cómo tu cuerpo se relaja al dejar de luchar con los pensamientos. Siente cómo tu corazón se calma cuando dejas que el silencio lo abrace. Tu subconsciente ya está registrando ese silencio como medicina. Marco Aurelio no necesitaba templos de piedra ni discursos largos para sanar su alma. Le bastaba el silencio de la noche. Ese silencio lo restauraba mejor que cualquier banquete o celebración. Séneca decía que el que no busca silencio nunca se encuentra a sí mismo, porque solo en el silencio escuchamos la voz más clara, la del alma. Epicteto enseñaba que la libertad está en lo que elegimos atender, y cuando atendemos el silencio, elegimos la paz sobre el ruido. Hoy, cuando te prepares para dormir, apaga el ruido un poco antes. No solo el ruido externo, también el interno. Deja que la noche se convierta en tu medicina. Haz del silencio tu compañero más fiel. Repite en tu interior: el silencio me cura. Lo abrazo esta noche. Descanso en paz. Y cuando despiertes, sentirás que algo dentro de ti se sanó, aunque no puedas explicarlo con palabras, porque el silencio no necesita explicación. El silencio simplemente cura. Lección 9. La luz escondida en la oscuridad. Cuando llega la noche, muchos sienten miedo. Miedo al silencio, miedo a los recuerdos, miedo a la oscuridad misma. Parece que la falta de luz despierta sombras interiores que no se muestran durante el día.
Pero los estoicos nos enseñan algo distinto. La oscuridad no es enemiga, también guarda una luz escondida. Y quien aprende a verla, descubre que la noche puede iluminar más que el día. Marco Aurelio miraba la oscuridad como un recordatorio de que todo es pasajero. El sol desaparece, pero siempre regresa. La vida se apaga un instante, pero vuelve a encenderse. Así, la oscuridad no era señal de miedo, sino de confianza en el ciclo de la vida. Séneca decía que no debemos temerle a la sombra, porque en ella aprendemos a valorar la luz. Sin oscuridad, nunca conoceríamos el verdadero brillo. Epicteto recordaba que lo importante no es lo que miramos, sino cómo lo interpretamos, y la oscuridad puede ser vista como amenaza o como cuna de transformación. Imagina dos personas. La primera se acuesta con miedo a la noche. Piensa en todo lo malo que puede ocurrir, en enfermedades, en pérdidas, en pesadillas. Su subconsciente recibe esas imágenes como órdenes y multiplica la sensación de inseguridad. La segunda también siente la oscuridad, pero elige mirarla como un descanso. Se dice, aquí me renuevo, aquí nace mi mañana. Su subconsciente registra esa confianza y transforma la noche en un espacio de esperanza. Al despertar, esta persona se siente más fuerte. La diferencia no estuvo en la noche, sino en la luz que cada uno eligió ver en ella. ¿Quieres experimentarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina que la oscuridad que te rodea no es vacío, sino un manto que te protege. Dentro de esa oscuridad hay una pequeña chispa de luz. Obsérvala crecer poco a poco en tu interior, iluminando suavemente tu mente y tu corazón. Repite en silencio. La oscuridad me cuida. En ella hay luz escondida. Descanso en confianza. Siente cómo tu cuerpo se rinde a esa calma. Siente cómo tu mente se tranquiliza cuando dejas de luchar contra la sombra. Tu subconsciente ya está guardando la certeza de que incluso en la noche hay luz. Marco Aurelio no temía a la oscuridad. Sabía que era parte de la naturaleza, tan necesaria como el día. En ella encontraba fuerza, porque sabía que todo tiene su ciclo. Séneca decía que quien teme a la noche, teme a la vida misma, porque la vida también está hecha de momentos oscuros, y esos momentos, aunque difíciles, siempre nos preparan para valorar el amanecer. Epicteto enseñaba que no es la oscuridad lo que nos asusta, sino lo que pensamos de ella. Cambiar la interpretación cambia también la experiencia. Hoy, cuando apagues la luz y te prepares para dormir, no veas la oscuridad como enemiga. Mírala como aliada, como un manto que te cubre y te ofrece descanso. Entra en ella con confianza y descubrirás que dentro guarda una luz que siempre te acompaña. Repite en tu interior: la oscuridad es mi refugio, en ella encuentro calma. Mañana despierto con luz, y cuando amanezca, sentirás que la noche ya no es amenaza sino maestra, porque la oscuridad, bien entendida, siempre esconde una luz que te transforma. Lección 10. El observador, que nunca duerme. Cuando cierras los ojos y tu cuerpo se entrega al descanso, algo dentro de ti sigue despierto. Ese algo no se apaga con el sueño, no se detiene con el cansancio. Es un observador silencioso, una presencia que siempre está atenta, aunque no la notes. Los estoicos lo intuían. Marco Aurelio hablaba de la razón como una chispa divina que permanece incluso cuando todo alrededor se desordena. Esa chispa es el observador interno, la parte de ti que nunca duerme. Séneca decía que el hombre puede perderlo todo, pero nunca pierde su capacidad de reflexionar. Y esa capacidad es precisamente lo que el observador guarda durante la noche. Epicteto enseñaba que no somos lo que nos ocurre, sino lo que elegimos hacer con lo que nos ocurre. El observador es ese espacio interior que decide cómo responder. Imagina dos personas. La primera se acuesta dominada por la agitación del día. No reconoce a su observador y se confunde con sus pensamientos y emociones. Su subconsciente recibe esa confusión y la multiplica en sueños agitados. La segunda, antes de dormir, recuerda que dentro de ella hay un espacio que nunca se altera.
Se conecta con ese observador, respira profundamente y dice: yo no soy mi miedo, yo soy quien lo observa. Su subconsciente registra esa distancia y la protege durante el descanso. Al amanecer despierta más serena. La diferencia no estuvo en lo que soñaron, sino en su relación con el observador. ¿Quieres sentirlo ahora? Cierra los ojos. Respira despacio. Imagina que detrás de tus pensamientos hay un espacio silencioso. Ese espacio no juzga, no se altera, solo observa. Tú eres ese observador. Repite en silencio: yo observo. Yo no soy mis pensamientos. Descanso en mi propia calma. Siente cómo tu cuerpo se relaja al reconocer que no tienes que controlar todo lo que piensas. Siente cómo tu mente se aligera al recordar que hay una parte de ti que nunca se altera. Tu subconsciente ya está registrando esta certeza como verdad. Marco Aurelio, rodeado de caos y decisiones difíciles, encontraba paz al recordar que no eran sus problemas, sino el observador de ellos. Esa distancia lo salvaba del desorden. Séneca decía que el hombre sabio es dueño de sí mismo, porque sabe separarse de sus pasiones. El observador es esa parte que no se deja arrastrar. Epicteto enseñaba que nadie puede encadenar tu mente si eliges habitar en ese observador. Esa es la verdadera libertad. Hoy, cuando te acerques a la cama, recuerda que dentro de ti hay un guardián silencioso. El cuerpo dormirá, los pensamientos se moverán, pero el observador seguirá ahí, intacto. Y si lo recuerdas, tu descanso será más profundo. Repite en tu interior: hay un observador dentro de mí. Nunca duerme. Él guarda mi calma. Y al despertar, sentirás que no estuviste solo en la noche. Una parte de ti siempre estuvo ahí, cuidándote en silencio. Ese es el poder del observador que nunca duerme. Lección 11. La valentía de cerrar los ojos. Cerrar los ojos parece algo sencillo, casi automático, pero en realidad requiere valentía, porque al cerrarlos, sueltas el control. Confías en que el mundo seguirá girando sin tu vigilancia, que tu corazón seguirá latiendo sin tu orden, que la vida continuará sin tu supervisión. Muchos resisten este acto. Se acuestan, pero mantienen la mente despierta, vigilando, planeando, intentando controlar en silencio lo que no está en sus manos. Es como si temieran soltar las riendas, aunque sea por unas horas. Pero dormir es un acto de confianza, y la confianza es valentía. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo que no servía de nada intentar retener lo que no dependía de él. Aceptar el orden natural de la vida incluía aceptar la noche. Al cerrar los ojos, entrenaba la valentía de confiar. Séneca decía que quien teme el descanso nunca descansa de verdad. La mente se mantiene encendida como una lámpara que no se apaga, quemando energía, consumiendo fuerza. El descanso solo llega cuando nos permitimos soltar. Epicteto enseñaba que la libertad comienza en aceptar lo que no depende de nosotros. Cerrar los ojos es un ejercicio de esa libertad. Aceptar que, por unas horas, no estarás en control, y que está bien así. Imagina dos personas. La primera se acuesta, pero no logra cerrar los ojos con paz. Repite mentalmente los problemas, planea el futuro, revive el pasado. Su subconsciente recibe esa inquietud como una orden y la multiplica durante la noche. La segunda también tiene preocupaciones, pero decide otro camino. Respira profundo, reconoce lo que siente y se dice: ahora no necesito controlar nada, ahora solo descanso. Cierra los ojos con valentía, como quien confía en el flujo de la vida. Su subconsciente guarda esa orden y trabaja en silencio para restaurar su fuerza. Al amanecer, despierta más ligera. La diferencia no estuvo en los problemas, sino en la valentía de cerrar los ojos. ¿Quieres practicarlo ahora? Cierra suavemente los ojos, respira profundo, siente que el mundo sigue su curso sin ti, permítete confiar y repite en silencio: soy valiente al soltar, cierro los ojos en paz, la vida continúa y yo descanso.
Siente cómo tu cuerpo se rinde a este gesto simple de confianza. Siente cómo tu corazón late con calma al aceptar que no necesitas vigilarlo todo. Tu subconsciente ya está recibiendo esta orden. Descansar es seguro, cerrar los ojos es valentía. Marco Aurelio, incluso como emperador, no trataba de vigilar el imperio durante la noche. Sabía que la vida no depende de un hombre despierto, sino del orden mayor que sostiene todo. Si él podía confiar, tú también. Séneca decía que quien teme entregarse al sueño vive en guerra constante, y ningún espíritu se fortalece en una guerra eterna. Epicteto enseñaba que la valentía no solo se demuestra en grandes riesgos, sino también en las pequeñas rendiciones de la vida. Y cerrar los ojos es una de esas rendiciones. Hoy, cuando vayas a dormir, recuerda, no es debilidad cerrar los ojos, es un acto de confianza, es valentía pura. Repite en tu interior, confío en la noche, cierro los ojos con valentía, duermo en paz, y cuando despiertes, descubrirás que tu fuerza no vino de vigilar el mundo, sino de confiar en él. Porque la verdadera valentía no es permanecer despierto contra la vida, es cerrar los ojos y confiar en que la vida continúa sin ti. Lección 12. El hábito silencioso de la serenidad. La serenidad no aparece de repente, como un regalo inesperado. La serenidad se cultiva. Es un hábito silencioso que se forma poco a poco, noche tras noche, con pequeñas decisiones. Muchos esperan que la calma llegue sola, como si fuera cuestión de suerte, pero los estoicos sabían que la serenidad es fruto de la práctica constante, y el mejor terreno para cultivarla es la noche, cuando el mundo se detiene y el alma puede escucharse a sí misma. Marco Aurelio lo entendía bien, por eso escribía antes de dormir, no porque tuviera tiempo de sobra, sino porque sabía que cada reflexión repetida era como una semilla plantada en su espíritu. La serenidad que mostraba en público no era espontánea, era el resultado de años sembrando calma en silencio. Séneca decía que nada grande nace de golpe. Así como un árbol tarda en crecer, la serenidad se forma poco a poco. Cada noche que eliges soltar la prisa y entregarte al silencio, fortaleces esa raíz. Epicteto recordaba que el hombre libre es el que domina su interior, y ese dominio no se alcanza en un solo día, sino en el ejercicio repetido. La serenidad es ese entrenamiento invisible que se convierte en costumbre. Imagina dos personas. La primera desea ser más tranquila, pero no hace nada para lograrlo. Se acuesta con la mente agitada, se despierta con la misma inquietud. Su subconsciente registra esa prisa como normal y la repite cada día. La segunda también quiere serenidad, pero entiende que debe practicarla. Así, cada noche respira con calma, repite frases de paz, agradece lo vivido. Su subconsciente guarda esas prácticas y comienza a reproducirlas automáticamente. Al despertar, su mente busca la calma como si fuera su estado natural. La diferencia no estuvo en el deseo, sino en el hábito. ¿Quieres practicarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Elige una frase sencilla como «Soy paz». Repítela 3 veces en silencio. Siente cómo esa frase se asienta en tu interior, como una semilla que empieza a echar raíces. Tu subconsciente ya está guardando esta serenidad como un hábito. Marco Aurelio no dejaba la calma al azar. La entrenaba cada noche como un atleta invisible del espíritu. Tú también puedes hacerlo. Séneca decía que la vida buena se construye con actos pequeños, no con gestos grandiosos. Y la serenidad también nace de pequeñas repeticiones. Epicteto enseñaba que la disciplina es la verdadera libertad, y el hábito de la serenidad es la disciplina que te libera de la ansiedad. Hoy, cuando te acerques a tu cama, no esperes que la calma caiga del cielo. Entrénala. Respira, repite una frase de paz, agradece algo de tu día. Hazlo cada noche y verás cómo tu subconsciente convierte ese gesto en costumbre. Repite en tu interior. Cada noche cultivo la serenidad. Ella crece dentro de mí. Despierto en calma. Y cuando amanezca,
notarás que ya no te esfuerzas tanto por estar en paz. La paz se habrá vuelto tu hábito silencioso, porque la serenidad no es suerte, es disciplina nocturna. Es un hábito que se cultiva en silencio y florece cada mañana. Lección 13. El refugio que cabe dentro de ti. Hay lugares en el mundo que llamamos refugios. Un rincón tranquilo bajo un árbol, una playa silenciosa al atardecer, una pequeña casa donde el corazón se siente en paz. Pero todos esos lugares tienen algo en común, pueden perderse. El tiempo cambia, las personas se van, los espacios se transforman. Por eso, los estoicos nos recuerdan un secreto. El verdadero refugio no está afuera, sino dentro de ti. Marco Aurelio, rodeado de guerras y responsabilidades, escribía que siempre podía retirarse hacia adentro. Ahí, en su propio interior, encontraba calma. Ese refugio era invisible, pero nadie podía arrebatárselo. Séneca decía que quien depende solo de refugios externos siempre está en riesgo, pero quien descubre que el refugio está dentro, carga consigo una fortaleza que no se rompe. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos cultivar lo que guardamos dentro. Y si dentro de ti hay un refugio, nada externo puede destruir tu paz. Imagina dos personas. La primera busca paz únicamente en lo externo. Un viaje, una distracción, una compañía. Cuando esas cosas desaparecen, se siente perdida. Su subconsciente aprende a depender siempre de lo que no controla. La segunda comienza a crear un refugio interior. Antes de dormir, cierra los ojos e imagina un espacio dentro de sí. Un cuarto iluminado, un jardín secreto, una luz suave. Ahí descansa su mente, ahí guarda su calma. Su subconsciente registra ese refugio y lo ofrece cada vez que lo necesita. La diferencia no estuvo en el mundo, sino en el lugar donde buscaron refugio. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos, respira hondo. Imagina dentro de ti un espacio tranquilo. Puede ser un jardín, una sala silenciosa, una luz cálida. Habítalo. Siente que ese lugar es tuyo, que siempre está disponible. Repite en silencio. Mi refugio está en mí. Nadie puede quitármelo. Descanso en paz. Siente cómo tu cuerpo se relaja al entrar en ese espacio. Siente cómo tu mente se aquieta al recordar que siempre tienes un refugio contigo. Tu subconsciente ya está grabando esa imagen como realidad. Marco Aurelio no necesitaba muros ni templos para refugiarse. Su fortaleza era interior, y gracias a eso podía gobernar sin perder la serenidad. Tú también puedes vivir así. No tienes que esperar un viaje ni un escape. Cada noche, al cerrar los ojos, puedes entrar en ese refugio secreto. Séneca decía que la mayor libertad es estar bien con uno mismo, y el refugio interior es la clave de esa libertad. Epicteto recordaba que la paz no depende de las cosas, sino de la mirada con la que las contemplamos. Y quien carga un refugio dentro, mira la vida con menos miedo. Hoy, cuando vayas a tu cama, no pienses en lo que te falta afuera. Recuerda lo que ya tienes dentro. Ese refugio invisible está listo para recibirte. Repite en tu interior. Mi refugio vive en mí. Me acompaña siempre. Duermo en paz. Y cuando despiertes, sentirás que ya no necesitas correr buscando refugios en todas partes. La paz te acompañará porque la llevas contigo. Ese es el refugio que cabe dentro de ti, y nadie puede arrebatártelo. Lección 14. Cuando el mañana nace en la oscuridad. Muchos creen que el mañana comienza cuando el sol aparece, pero en realidad el mañana nace mucho antes, en silencio, en la oscuridad de la noche. Es en el instante en que cierras los ojos que tu subconsciente empieza a preparar el día siguiente. Lo que piensas, lo que imaginas, lo que decides soltar o guardar, todo se convierte en material con el que se construye tu amanecer. Marco Aurelio entendía este misterio. Por eso terminaba sus días con reflexiones. Cada palabra escrita era un ladrillo colocado en la construcción de su mañana. El descanso no era solo reposo, era también preparación. Séneca decía que no debemos posponer la vida, y vivir comienza en este instante.
no cuando llegue la mañana. La vida de mañana ya se está escribiendo en la oscuridad de hoy. Epicteto recordaba que no podemos controlar lo que sucederá, pero sí podemos preparar nuestro espíritu. Y esa preparación comienza al dormir. La noche no es un final, es un inicio secreto. Imagina dos personas. La primera cree que su día será definido únicamente por las circunstancias, el trabajo, las noticias, el azar. Se acuesta con pensamientos pesados, con miedo al futuro. Su subconsciente recibe esa orden y multiplica la ansiedad durante la noche. La segunda persona sabe que el mañana ya está empezando. Antes de dormir, respira profundo, agradece lo vivido y visualiza un día más ligero. Su subconsciente guarda esas imágenes y trabaja en silencio para fortalecerlas. Al despertar, siente claridad y confianza. La diferencia no estuvo en la mañana, sino en la noche anterior. ¿Quieres experimentarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina que el mañana ya está naciendo dentro de ti. Visualízate despertando con ligereza, atravesando el día con calma, respondiendo con fuerza. Hazlo tan vívido que tu cuerpo lo sienta real. Y repite en silencio: el mañana ya nació, nace en mí, en la oscuridad de la noche. Duermo en paz, despierto con fuerza. Siente cómo tu corazón se tranquiliza al saber que no estás a merced del azar. Siente cómo tu mente se prepara mientras descansas. Tu subconsciente ya está registrando este amanecer secreto. Marco Aurelio no dejaba al destino decidir su día. Él lo moldeaba con reflexiones nocturnas. Tú también puedes moldear el tuyo, con intenciones claras antes de dormir. Séneca decía que la vida se alarga cuando se usa con sabiduría, y usar la noche como nacimiento del mañana es una de las formas más sabias de vivir. Epicteto enseñaba que la libertad está en preparar la mente. Y al entender que la oscuridad es inicio, no final, recuperas esa libertad. Hoy, cuando te prepares para dormir, recuerda, el sol de mañana ya brilla, aunque no lo veas. Brilla primero dentro de ti, en tu intención silenciosa. Repite en tu interior: el mañana nace en la oscuridad. Ya vive en mí, mañana despierto renovado. Y cuando abras los ojos, notarás que tu día no empieza al amanecer. Empezó mucho antes, en el silencio de tu noche, porque el mañana no nace en el sol. El mañana nace en la oscuridad. Lección 15. Dormir como quien se abraza. Muchas personas se acuestan de noche como si fueran a una batalla. Llevan consigo culpas, miedos, preocupaciones, resentimientos. Y entonces, en lugar de descanso, encuentran guerra. El sueño se vuelve pesado, el cuerpo descansa a medias y el alma permanece en lucha. Pero existe otra manera de entregarse a la noche: dormir como quien se abraza, acostarse no como enemigo de uno mismo, sino como amigo fiel. Dormir no como castigo, sino como acto de ternura. Marco Aurelio practicaba esa bondad interior. En sus meditaciones se hablaba a sí mismo con firmeza, pero también con cuidado, como un padre habla a un hijo. Se ofrecía comprensión antes de cerrar los ojos. Ese abrazo invisible era su forma de asegurarse un descanso sereno. Séneca decía que nadie es más cruel con nosotros que nosotros mismos. Nos repetimos acusaciones, recordamos errores, nos castigamos con dureza. Pero en la noche especialmente, necesitamos cambiar el látigo por el abrazo. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando nos tratamos con justicia. Y justicia no es solo corregir errores, sino también ofrecer compasión. Dormir como quien se abraza es un acto de justicia hacia ti mismo. Imagina dos personas. La primera se acuesta repitiendo frases de dureza: no sirvo para nada, siempre fracaso, mañana será igual de malo. Su subconsciente recibe esas frases como órdenes y multiplica el castigo durante el sueño. Al despertar, se siente más débil. La segunda, aún con errores y dificultades, elige otra actitud. Antes de dormir, coloca la mano sobre su pecho, respira profundo y dice en silencio: me perdono, me abrazo, descanso en paz.
Su subconsciente registra ese gesto y pasa la noche multiplicando compasión. Al despertar, se siente más ligera. La diferencia no estuvo en los problemas, sino en la forma de tratarse. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos. Pon la mano sobre tu corazón. Respira profundamente. Imagina que te das un abrazo, no con los brazos, sino con la intención. Y repite en silencio: me acojo, me abrazo, duermo en paz conmigo. Siente cómo tu cuerpo se relaja cuando dejas de luchar contra ti mismo. Siente cómo tu mente se calma al encontrar refugio en tu propio abrazo. Tu subconsciente ya está registrando este acto de compasión. Marco Aurelio sabía que nadie podía cargar dos mundos, el de afuera y el de adentro. Por eso, elegía soltar el peso interno y abrazarse antes de dormir. Tú también puedes hacerlo. No tienes que esperar el perdón de los demás. Basta con darte un poco de bondad cada noche. Séneca decía que el sabio es amigo de sí mismo, y esa amistad se demuestra en la forma en que nos tratamos en silencio. Epicteto enseñaba que no somos libres si seguimos siendo nuestros peores enemigos. Dormir como quien se abraza es comenzar a romper esas cadenas. Hoy, cuando te acerques a la cama, no permitas que sea un campo de batalla. Haz de ella un espacio de ternura. En vez de culpas, date comprensión. En vez de castigo, date abrazo. Repite en tu interior: soy digno de descanso. Me abrazo con bondad. Duermo en paz. Y cuando despiertes, notarás que tu fuerza no vino de endurecerte, sino de tratarte con suavidad. Porque la verdadera fortaleza no está en pelear contigo mismo, sino en abrazarte incluso en la debilidad. Ese es el poder de dormir como quien se abraza, y cada noche tienes la oportunidad de elegirlo. Lección 16. El tesoro que no se puede robar. Hay tesoros que brillan por fuera: dinero, casas, joyas, títulos. Pero todos esos pueden perderse. Un accidente, un cambio inesperado, una traición, y lo que parecía seguro se desvanece en un instante. Por eso, los estoicos nos recuerdan que el verdadero tesoro no está afuera, sino dentro. Es ese espacio interior que nadie puede tocar. Un tesoro que acompaña en la alegría y en la pérdida, en la abundancia y en la carencia. Marco Aurelio lo sabía bien. Aunque gobernaba sobre riquezas y ejércitos, repetía que lo único que realmente le pertenecía era su mente. Ese era su tesoro secreto, imposible de robar. Séneca decía que el hombre que depende solo de lo externo nunca es dueño de nada, pero quien descubre su riqueza interior ya no vive con miedo a perder, porque lo más valioso siempre lo lleva consigo. Epicteto, nacido esclavo, lo sabía mejor que nadie. Le podían quitar la libertad externa, pero no podían tocar su espíritu. Ese era el tesoro que lo mantenía en pie. Imagina dos personas. La primera vive obsesionada con proteger lo que tiene afuera. Se acuesta preocupada por su dinero, sus cosas, sus logros. Su subconsciente recibe esa inseguridad como orden y la multiplica durante la noche. La segunda también tiene responsabilidades, pero antes de dormir recuerda: mi tesoro verdadero está en mí, nada ni nadie puede robármelo. Su subconsciente guarda esa certeza y trabaja en silencio para reforzarla. Al despertar, se siente más ligera. La diferencia no estuvo en lo que tenían, sino en dónde pusieron su tesoro. ¿Quieres experimentarlo ahora? Cierra los ojos, respira profundamente, lleva tu atención a tu interior. Ahí, en lo profundo de ti, imagina un cofre luminoso. Dentro no hay oro ni joyas, sino calma, sabiduría, fortaleza. Ese es tu tesoro secreto. Repite en silencio: mi tesoro vive en mí. Nadie puede quitármelo. Descanso en mi riqueza interior. Siente cómo tu cuerpo se relaja al recordar que lo esencial no depende de afuera. Siente cómo tu mente se calma al reconocer que tu mayor riqueza es invisible. Tu subconsciente ya está grabando este tesoro como la verdad más firme. Marco Aurelio podía perder ejércitos y aliados, pero nunca perdió su refugio interior. Ese tesoro lo acompañaba incluso en la adversidad. Séneca decía que la riqueza verdadera
es contentarse con lo que no se puede perder. Y esa riqueza siempre está en tu interior. Epicteto enseñaba que un hombre libre no teme a la pérdida, porque su tesoro no depende del azar. Su tesoro es él mismo. Hoy, cuando te prepares para dormir, no repases solo lo que temes perder. Recuerda lo que nadie puede arrebatarte: tu calma, tu claridad, tu fuerza. Haz de ese recuerdo tu descanso. Repite en tu interior: mi tesoro es invisible, lo guardo en mí, duermo en paz. Cuando despiertes, notarás que ya no miras la vida con miedo a perder, sino con gratitud por lo que siempre está contigo, porque el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes, se guarda en el alma, y nadie puede robártelo. Lección 17. La paz de aceptar lo que llega. Gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Queremos que la vida obedezca a nuestros planes, que los días sean predecibles, que nada cambie de golpe. Pero la vida siempre trae lo inesperado, y ahí nace la tensión entre lo que deseamos y lo que llega. Los estoicos nos enseñan un camino diferente. La paz no está en controlar, sino en aceptar. Aceptar no es rendirse, no es resignarse. Aceptar es reconocer la realidad como es y elegir cómo responder desde la calma. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Sabía que un emperador no podía decidir todo lo que pasaba en el imperio, pero sí podía decidir qué pensamientos y actitudes permitía dentro de sí. Esa era su verdadera soberanía, gobernarse a sí mismo. Séneca decía que el hombre que acepta lo que llega nunca es esclavo de la fortuna, porque entiende que la vida no obedece caprichos, sino un orden más grande. Epicteto enseñaba que la clave de la libertad está en diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. Y aceptar lo que no depende de ti es soltar las cadenas invisibles de la frustración. Imagina dos personas. La primera se acuesta repasando todo lo que no salió como quería. Se queja en silencio, se enoja, se pregunta por qué la vida no fue como esperaba. Su subconsciente recibe esa resistencia como orden y multiplica el malestar durante la noche. La segunda también tuvo un día difícil, pero antes de dormir, respira hondo y dice: lo que llegó, llegó. Lo acepto. Descanso en paz. Su subconsciente registra esa aceptación como sabiduría y trabaja en silencio para fortalecerla. Al amanecer se siente más ligera. La diferencia no estuvo en el día que vivieron, sino en la actitud con la que lo cerraron. ¿Quieres practicarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Piensa en algo de tu día que no salió como querías. Obsérvalo sin pelear. Dite a ti mismo: lo acepto, no puedo cambiarlo ahora, descanso en paz con lo que llegó. Siente cómo tu cuerpo suelta la tensión al aceptar. Siente cómo tu mente se calma cuando dejas de discutir con lo inevitable. Tu subconsciente ya está registrando esta aceptación como libertad. Marco Aurelio encontraba paz en la certeza de que todo forma parte de la naturaleza. No pedía que la vida fuera más fácil, sino que su espíritu fuera más fuerte. Séneca decía que el destino guía al que acepta y arrastra al que resiste. Aceptar es caminar con la vida, en lugar de ser arrastrado por ella. Epicteto enseñaba que lo que no depende de ti no debe robar tu paz. Y aceptar es el gesto más claro de recuperar esa paz. Hoy, cuando vayas a dormir, no te lleves la batalla contra lo que ya ocurrió. Déjalo reposar. Entrégalo al silencio de la noche. Haz de la aceptación tu almohada y de la calma tu cobija. Repite en tu interior: lo acepto. Descanso con lo que llega. Mañana despierto libre. Y cuando abras los ojos, descubrirás que lo que ayer parecía peso ya no te aprisiona. Porque aceptar no elimina la realidad, pero transforma tu relación con ella. Esa es la paz de aceptar lo que llega. Y esa paz siempre cabe dentro de ti. Lección 18. El descanso. Como un acto de gratitud. Muchos creen que dormir es solo una necesidad biológica, un acto mecánico del cuerpo. Pero los estoicos nos muestran un ángulo más profundo. Descansar también es agradecer.
Cuando eliges entregarte al sueño con calma, reconoces que la vida te sostuvo un día más. Reconoces que, a pesar de los problemas, aún respiras, aún tienes un lugar donde recostar tu cuerpo, aún tienes la oportunidad de un nuevo amanecer. Marco Aurelio escribía cada noche para ordenar su espíritu, pero también para agradecer. No se trataba de grandes celebraciones, sino de pequeños recordatorios. Hoy resistí, hoy aprendí, hoy tuve fuerza para seguir. Esa gratitud lo preparaba para dormir en paz. Séneca decía que quien no agradece lo poco nunca descansará en lo mucho. El agradecimiento calma la mente porque desplaza la carencia con plenitud. Epicteto enseñaba que nada externo puede hacernos felices si no aprendemos a reconocer el valor de lo que ya tenemos, y la noche es el momento perfecto para hacerlo. Imagina dos personas. La primera se acuesta pensando en todo lo que le falta: más dinero, más reconocimiento, más tiempo. Su subconsciente recibe esa sensación de carencia como orden y la multiplica durante la noche. La segunda también tiene problemas, pero antes de dormir agradece lo mínimo: un techo, una cama, un día más de vida. Su subconsciente guarda esa gratitud y la transforma en serenidad. Al despertar se siente más ligera. La diferencia no estuvo en las circunstancias, sino en la actitud. ¿Quieres practicarlo ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Piensa en 3 cosas sencillas que agradeces hoy. Pueden ser pequeñas: una conversación, una comida, un respiro de calma. Repítelas en silencio como si fueran tesoros y dite a ti mismo: gracias por este día, gracias por lo que fue. Descanso en gratitud. Siente cómo tu cuerpo se suaviza al reconocer lo que tienes. Siente cómo tu corazón late más tranquilo al agradecer lo pequeño. Tu subconsciente ya está registrando esta gratitud como riqueza interior. Marco Aurelio no dormía pensando en lo que faltaba, sino en lo que ya había recibido. Ese hábito lo mantenía fuerte incluso en la adversidad. Séneca decía que la vida buena no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que sabemos valorar. Y valorar cada día es una de las formas más profundas de descansar. Epicteto enseñaba que la gratitud es libertad, porque libera al alma de la prisión de la carencia. Y cuando duermes agradecido, despiertas libre. Hoy, cuando te acerques a tu cama, no lleves contigo solo preocupaciones, lleva también gratitud. Que tu último pensamiento sea un gracias. Haz de la gratitud tu llave al descanso. Repite en tu interior: gracias por este día. Descanso en gratitud. Mañana despierto en paz. Cuando abras los ojos, descubrirás que la gratitud de la noche se convirtió en fortaleza para el día. Porque descansar no es solo dormir. Descansar es agradecer. Lección 19. La fuerza secreta del subconsciente. El subconsciente es como un océano silencioso. Mientras la mente consciente se distrae con olas superficiales, tareas, pendientes, conversaciones, el subconsciente guarda la profundidad. Ahí se esconden recuerdos, hábitos, miedos, pero también la fuerza más grande para transformar la vida. Los estoicos no usaban la palabra subconsciente, pero conocían su poder. Ellos sabían que lo que repetimos en la mente, lo que meditamos cada noche, lo que dejamos entrar a lo profundo, se convierte en carácter. Y el carácter es lo que guía cada decisión. Marco Aurelio lo practicaba al escribir. Cada reflexión era como un mensaje dirigido a esa parte profunda de sí mismo. Sabía que si repetía serenidad, su espíritu despertaría sereno. Ese era su entrenamiento invisible. Séneca decía que lo que alimenta el alma se convierte en su fuerza. Y si alimentas tu subconsciente con calma, cosecharás serenidad. Si lo alimentas con miedo, vivirás en ansiedad. Epicteto enseñaba que la mente es como un campo. Lo que siembras, eso recogerás. Y el subconsciente es la tierra más fértil. Todo lo que dejas ahí crece, para bien o para mal. Imagina 2 personas. La primera se acuesta cada noche repitiendo que la vida es difícil, que nada cambia, que todo está perdido. Su subconsciente recibe esas frases como semillas y las cultiva,
haciendo que al despertar su visión del mundo sea más oscura. La segunda, aunque también enfrenta dificultades, antes de dormir elige repetir frases de calma. Estoy en paz. Puedo con lo que venga. Mañana será más claro. Su subconsciente guarda esas semillas y trabaja durante la noche para fortalecerlas. Al despertar percibe la vida con más claridad. La diferencia no estuvo en las circunstancias, sino en el alimento del subconsciente. ¿Quieres sentir su fuerza ahora? Cierra los ojos. Respira profundamente. Elige una frase breve, clara, luminosa. Puede ser, descanso en serenidad. Repítela 3 veces en silencio. Imagina que esas palabras bajan a lo profundo de ti, como semillas cayendo en tierra fértil. Y repite en tu interior, mi subconsciente guarda mi fuerza. Yo siembro calma. Mañana cosecho paz. Siente cómo tu cuerpo se relaja al enviar este mensaje. Siente cómo tu mente se aquieta al confiar en el trabajo invisible de lo profundo. Tu subconsciente ya está guardando esta instrucción como verdad. Marco Aurelio no necesitaba testigos para entrenar su carácter. Lo hacía en secreto, sabiendo que su subconsciente trabajaría por él durante la noche. Séneca decía que el alma siempre responde a lo que le damos. Siembra sabiduría y recogerás fortaleza. Epicteto enseñaba que el hombre libre no es el que controla todo afuera, sino el que gobierna lo que siembra dentro. Y gobernar el subconsciente es el arte más alto de la vida. Hoy, cuando te prepares para dormir, recuerda que cada pensamiento es una semilla que cae en el suelo más fértil que tienes, tu subconsciente. Elige con cuidado lo que siembras. Hazlo tu aliado, no tu enemigo. Repite en tu interior, mi subconsciente es fuerza. Le entrego calma. Despierto renovado. Y cuando amanezca, descubrirás que no fue magia. Fue el trabajo secreto de tu subconsciente, que siempre está listo para multiplicar lo que siembras en él. Esa es su fuerza secreta, y está en ti cada noche. Lección 20. El último pensamiento. Define tu día. Cada día termina con un instante sagrado. El último pensamiento antes de dormir. Ese instante parece pequeño, casi insignificante, pero en realidad es una semilla poderosa. El subconsciente lo toma como instrucción y lo multiplica durante toda la noche. Así el último pensamiento se convierte en la primera emoción del día siguiente. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, antes de cerrar los ojos, no se dejaba llevar por la confusión del día. Él elegía reflexiones que afirmaran su fuerza interior. Ese último acto de conciencia era como encender una lámpara en la oscuridad de su mente. Séneca decía que nadie puede descansar en paz si lleva la mente inquieta a la cama. Por eso insistía en terminar el día con pensamientos claros, no con preocupaciones interminables. Epicteto enseñaba que la libertad se encuentra en lo que elegimos pensar, y el último pensamiento antes de dormir es el ejercicio más puro de esa libertad. Imagina 2 personas. La primera termina el día repasando lo malo. Errores, culpas, deudas, palabras que hirieron. Se duerme con la mente en guerra. Su subconsciente multiplica esa guerra y al amanecer siente que no descansó. La segunda también vivió dificultades, pero antes de dormir elige un último pensamiento de calma. Estoy en paz. Otro día comienza mañana. Mi espíritu es más fuerte que mis problemas. Su subconsciente recibe esa instrucción y la convierte en fortaleza durante la noche. Al despertar, abre los ojos con serenidad. La diferencia no estuvo en el día que vivieron, sino en el último pensamiento que sembraron. ¿Quieres probarlo ahora? Cierra los ojos, respira hondo. Elige una frase breve y luminosa. Puede ser, duermo en calma, o mañana despierto con claridad. Repítela 3 veces en silencio. Imagina que esas palabras se hunden suavemente en tu subconsciente como semillas en la tierra oscura de la noche. Y repite en tu interior, elijo mi último pensamiento. Él moldea mi descanso. Él define mi mañana. Siente cómo tu cuerpo se aligera al dejar atrás todo lo demás.
Siente cómo tu corazón se aquieta al abrazar un solo pensamiento claro. Tu subconsciente ya está trabajando con esa instrucción. Marco Aurelio no necesitaba fórmulas mágicas para descansar, solo necesitaba un último pensamiento firme, sembrado con intención. Séneca decía que la mente es como un río. Si al final del día lo dejamos turbio, al amanecer seguirá igual. Pero si lo dejamos claro, la mañana será fresca. Epicteto enseñaba que nadie puede decidir por ti qué pensar. Ese poder es tuyo. Y al dormir es el poder más grande que tienes. Hoy, cuando vayas a tu cama, recuerda, no dejes que tu último pensamiento sea miedo, enojo o culpa. Elige conscientemente. Haz de él tu llave al descanso y tu primera victoria del día siguiente. Repite en tu interior, mi último pensamiento es paz. Él define mi mañana. Duermo en calma, despierto en fuerza. Y cuando abras los ojos, descubrirás que no fue azar ni casualidad. Fue tu elección, tu semilla, tu acto de libertad. Porque cada noche tienes el poder de decidir cómo nacerá tu día. Y todo comienza en el último pensamiento. Has caminado por 20 lecciones, 20 pasos que, más que palabras, son llaves. Llaves para abrir puertas dentro de ti que quizás estaban cerradas desde hace años. Has aprendido que la noche no es un simple final, sino un santuario, un espacio donde las heridas se suavizan, donde el silencio se convierte en medicina, donde la oscuridad guarda una luz escondida. Descubriste que hay un observador dentro de ti que nunca duerme, que cerrar los ojos es un acto de valentía, que la serenidad no llega por suerte, sino por hábito. También comprendiste que llevas un refugio interior, un tesoro que nadie puede robar, y que aceptar lo que llega trae una paz más grande que cualquier victoria externa. Que descansar no es solo dormir, sino agradecer. Y que tu subconsciente, como un campo fértil, multiplica cada semilla que siembras con pensamientos, palabras e imágenes. Al final, la enseñanza más profunda es sencilla. Tu último pensamiento antes de dormir moldea tu mañana. Cada noche es una oportunidad de renacer, de entrenar tu espíritu, de sembrar calma y despertar con claridad. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos recordaron que no controlamos el mundo exterior, pero sí podemos gobernar nuestro mundo interior. Y ese gobierno comienza en los minutos de silencio antes de dormir. Esta noche, cuando cierres los ojos, no lo hagas como quien apaga un día más. Hazlo como quien abre un ritual sagrado. Recuerda que tu cama es altar, tu mente es templo y tu subconsciente es tierra fértil. Siembras calma, cosechas fuerza. Siembras gratitud, cosechas paz. Siembras claridad, cosechas libertad. Ahora es tu turno. Haz de cada noche un ritual estoico. Y verás que cada mañana será un nuevo comienzo, más ligero, más sabio, más tuyo. Que duermas en serenidad, que despiertes en fortaleza y que tu vida poco a poco se transforme con la calma silenciosa de cada noche.